La maestra Catalina López es directora de este programa marino del Golfo de California. Es bióloga marina egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con una maestría en ciencias en biodiversidad y conservación marina del Centro de Biodiversidad Marina y Conservación en Scripps Institution of Oceanography. En el 2017 asumió la dirección del programa marino del Golfo de California, del cual nace la iniciativa Datamares. Actualmente participa en proyectos de investigación relacionados con la pesca y manejo de recursos naturales para identificar y evaluar las estrategias que las comunidades utilizan para adaptarse a los cambios que la implementación de estrategias de conservación y manejo generan en los contextos social, político y económico. Adelante, maestra Catalina. Muchas gracias, Eder. Y primero que nada, agradecer a la CONAFOR por la invitación y ha sido un gusto y es un gusto compartir el foro y este espacio con las y los panelistas y obviamente la audiencia del evento. Voy a entonces a compartir la pantalla. Y ahí ya está la presentación, ¿correcto? Sí, Catalina, tal vez si la pudieras poner en modo presentación. Ahí la vemos ya en modo presentación. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, como decía, comentó rápidamente Eder, yo les voy a estar platicando nuestras experiencias como grupo de investigación en nuestro trabajo en comunidades costeras y voy a enfocar esta plática con comunidades que se encuentran en zonas aledañas a manglares, ¿no? Entonces, quiero enfocar un poquito, voy a hacer énfasis en la importancia que tienen estas comunidades en la generación de conocimiento como el insumo principal para poder estar diseñando estas estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Okay. Entonces, primero que nada les voy a describir rapidísimo y muy brevemente lo que es el Programa Marino del Golfo de California. Básicamente es una red de investigadores, tanto en Estados Unidos como en México, que empieza a tomar forma en el 2008 para facilitar la colaboración científica, el poder salir al campo, el poder generar información que nos ayude a contestar preguntas, no solamente de índole puramente científico, sino también cómo podemos usar todo este conocimiento para poder abordar y solucionar los retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Somos una red de investigadores multidisciplinarios con la idea de poder abordar cada problemática o cada reto desde distintas perspectivas. Tratamos de fomentar la participación de estudiantes, sobre todo porque creemos que son la formación de los científicos del futuro es crucial, y también cómo podemos involucrar y hacer la ciencia participativa. Entonces, en junio de este año, del 2021, el programa marino se unió al Instituto de las Américas, que tiene base en la Universidad de California en el campus San Diego, y es una línea programática del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y nuestras líneas prioritarias de investigación abordan temas como el de ecosistemas de carbono azul, la contaminación marina, la evaluación de áreas naturales protegidas y la evaluación de pesquerías. Entonces, como les mencionaba, voy a enfocar esta charla en los ejemplos de cómo hemos abordado los retos que estamos enfrentando con respecto a cambio climático alrededor de lo que son los ecosistemas de los bosques de manglar. Entonces, sabemos que estos son ecosistemas de los más complejos que tenemos en México, simplemente por el número de interacciones entre especies y entre sus distintos ecosistemas aledaños, ¿no? Obviamente representa una zona de transición entre la parte marina y la terrestre y es susceptible, por lo tanto, a impactos por ambos lados. Es decir, no podemos solamente estar volteando a ver al manglar
del mar hacia la tierra o de la tierra hacia el mar. Tenemos que estarlo realmente viendo en sus 3 dimensiones, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar evaluando o monitoreando lo que sucede arriba en la parte de las copas de los árboles, lo que está sucediendo bajo el agua, lo que está sucediendo en el suelo, y todos los diferentes servicios ecosistémicos que se están ofreciendo y que son muy relevantes para comunidades que viven en zonas aledañas o dentro de estos ecosistemas. El día de ayer, en las dos ponencias, las 2 primeras ponencias estaban hablando mucho de el rol que las comunidades juegan, no solamente en conocer los ecosistemas, los bosques, sino el cómo se relacionan esas comunidades. Ese es el elemento humano dentro de estos ecosistemas como parte del sistema, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las estrategias de adaptación basadas en las comunidades, tenemos que siempre mantener en mente que necesitamos no olvidar que se trata de identificar, conocer y mantener los medios de vida y hacerlos resilientes. Necesitamos voltear a ver y tratar de identificar cómo vamos a reducir los riesgos para disminuir el impacto del cambio climático sobre las comunidades y el ecosistema. ¿Cómo vamos a desarrollar capacidades en las comunidades que tienen esta relación con el ecosistema para que ellas puedan ser los líderes de esta adaptación y la conservación y la restauración y todo lo que va rodeando el tema, ¿no? Y al final del día es cómo podemos facilitar que toda esta información pueda incidir en la política y cómo podemos ayudar a que estas comunidades se movilicen y sean las que realmente puedan tener voz propia sobre el futuro de lo que se ve o cómo se vería su comunidad. Entonces, voy a tomar como ejemplo muy concreto 3 comunidades en México que se dedican a aprovechar servicios ecosistémicos que ofrecen los manglares. Y voy a tratar de redondear un poco en cómo nuestro trabajo como científicos con ellos busca el poder garantizar que podamos mantener estos medios de vida, que tengamos comunidades resilientes. Entonces, obviamente uno de los servicios ecosistémicos que más conocemos, que más se discuten, que más se han estudiado, pues es el del turismo, ¿no? Y cómo representa una contribución económica muy importante. Sobre todo el turismo se vuelve muy relevante cuando hablamos de conservación. La pesca como una actividad también muy importante que le da sustento a las comunidades, perdón. Es arraigo, es cultura, y de nuevo, este es uno de los servicios ecosistémicos que no solo aprovechan comunidades que tienen una relación muy directa con el manglar, sino que lo podemos rastrear hasta cierta distancia, en donde vamos a ver un beneficio que va más allá del perímetro que normalmente identificamos como el bosque, el humedal o incluso la cuenca. Y luego tenemos 2 servicios ecosistémicos que son muy relevantes, que son un poco abstractos, por así decirlo. No es algo que veamos tangiblemente todo el tiempo. A veces se nos olvida que existe, o hasta que no sucede un cambio o tenemos el efecto de un impacto muy notable, nos acordamos de esto. Y es obviamente como un ecosistema que está en el borde, en la frontera entre el mar y la tierra, la protección que estos bosques de manglar o las marismas o los humedales ofrecen, ¿no? La captación de sedimentos, no solo que va del mar a la tierra, sino los sedimentos que vienen arrastrándose cuenca arriba hacia el mar. Obviamente tenemos la formación de playas y demás.
Y en los últimos años, sin duda, lo que se ha convertido en toda una línea de investigación que es el carbono azul, incluyendo las distintas formas, por así decirlo, de cómo debemos de cuantificar el carbono, la captación y este servicio ecosistémico que ofrece los bosques de manglar, ¿no? No solamente tenemos el carbono que está atrapado en los suelos, tenemos lo que es el carbono atrapado en el material maderable, en la materia orgánica y demás. Y se vuelve muy interesante y al menos a nosotros como investigadores, nos ha permitido aprender mucho de la dinámica que tiene un manglar, un bosque de manglar en su mismo perímetro, ¿no? Lo que es el carbono azul que se captura en la parte que se inunda consistentemente con las mareas versus el carbono que tenemos almacenado en la parte más tierra adentro del ecosistema es distinto, varía. ¿Por qué? Pues porque tenemos influencias distintas de los ecosistemas y de la actividad humana que está sucediendo alrededor de este ecosistema. Entonces, les voy a platicar un poquito de 3 comunidades muy distintas, si ustedes las visitan o las conocen. Bahía Magdalena, una zona en la península de Baja California Sur del lado del Pacífico, en donde obviamente en la región se practica la pesca, una actividad que es parte central de la economía regional. El turismo en invierno, con ballena gris, con el nado en aguas azules, con marlins y demás. Y obviamente cuando volteamos a ver los bosques de manglar que existen, la importancia que tienen estos bosques en cuanto a la biomasa que representan, la diversidad de especies que guardan y obviamente el potencial de carbono como almacenamiento de carbono azul. En Bahía de la Paz tenemos lo que conocemos normalmente como los bosques urbanos, ¿no? Los manglares urbanos, de zonas urbanas. Son pequeños manglarcitos que están, si no dentro de la mancha urbana, están muy pegados. De nuevo, zonas muy importantes para el turismo, obviamente por ser una zona que de vez en cuando tiene el embate de los huracanes, pues la protección que ofrecen. Y de nuevo un poco de pesca en la zona de alrededor. Y después tenemos la encrucijada en Chiapas, en donde el ecoturismo y obviamente lo que representan estos bosques enormes y muy distintos a los que vemos en la península de Baja California Sur, también como almacén de carbono, la protección, los esfuerzos de protección de especies que las comunidades están liderando, también porque es una actividad muy relacionada al turismo, que es lo que da parte del sustento a estas comunidades, ¿no? Entonces, nosotros como científicos, una de las cosas que siempre hemos identificado es que una de las mejores defensas ante el cambio climático es contar con la información que nos ayude a tomar decisiones. Y en ese sentido, los habitantes de estas comunidades, hombres y mujeres, así como los niños y los jóvenes, juegan un papel muy importante en ese proceso de generar información, porque no solamente pueden participar en monitoreos con científicos y lo que le llamamos la ciencia colaborativa o la ciencia ciudadana, sino que hablábamos, o en las presentaciones antes a la mía, se hablaba de esta capacidad y la importancia que tiene de mantener los esfuerzos de monitoreo más allá de proyectos específicos. ¿Por qué? Porque estos son ecosistemas dinámicos, no van a estar estáticos y conforme cambian las condiciones, van a ir cambiando y modificándose los efectos o los impactos que las comunidades van a estar sintiendo. Es decir, si yo empiezo a construir alrededor de un manglar, le voy a cortar un flujo de energía, ya sea porque no le llega sedimento o el agua dulce, por lo tanto el manglar en sí va a empezar a cambiar y eso me puede traer consecuencias, por ejemplo, en si disminuye la cantidad de mangle rojo que hay en la franja inundable, entonces por lo tanto voy a tener un efecto años después o tiempo después en pesca. Esas dinámicas
que son de mediano a largo plazo. Es importante siempre mantenerlas en mente porque eventualmente las vamos a poder, o más bien el síntoma que vamos a notar es un impacto negativo en la comunidad. Y eso es lo que al final del día queremos siempre evitar, o tener comunidades que puedan en un tiempo adecuado tomar decisiones y hacer estas adaptaciones. Y lo más importante también es que esta interacción entre científicos, académicos, gobierno y las comunidades nos va a ayudar a mejorar el conocimiento colectivo. Es decir, el científico debe aprender de las vivencias y de los saberes de las comunidades, y las comunidades también se van a beneficiar de la experiencia que científicos o los gestores ambientales o incluso los turistas tienen, ¿no? Entonces, se convierte en un flujo de conocimiento que al final va a empezar a generar un beneficio colectivo, no solo a quienes dependen directamente de los bosques de manglar, sino los que también se benefician indirectamente o a distancia incluso. Obviamente, toda esta información ya también se ha platicado ayer y en las presentaciones antes que esta. Estamos hablando de cómo podemos tener o poner disponible toda esta información, porque información que no se comparte es información que no va a ayudarnos. Entonces, existen muchos ejemplos, yo nada más estoy poniendo aquí unos en los cuales hemos como Datamares tratado de participar y contribuir. CONAFOR está desarrollando una plataforma muy interesante, sobre todo lo que son los ecosistemas forestales y las tierras forestales. Obviamente CONABIO con su sinfín de información de ecosistemas y de especies. Vimos o escuchamos a la doctora Caso hablar de toda la información valiosísima que tiene el INEC, y desde el punto de vista científico, en Datamares lo que hemos tratado de hacer es crear esta colección de información técnica relacionada a el aprovechamiento o el estudio de los ecosistemas o especies dentro de los manglares. Entonces, de nuevo, nada más es reiterar esta importancia de generar información, ponerla a disposición de todos y mantener este esfuerzo en la medida de lo posible de poder estar generando consistentemente toda la información que se necesite o se requiera para que las comunidades al final del día se puedan estar adaptando a todas estas, a los cambios que van a estar empezando a detectar en el ecosistema del cual dependen. Entonces, de nuevo, las tres comunidades en las que les estamos trabajando representan a través de sus historias y de sus saberes las distintas relaciones y la dependencia que puede existir con el ecosistema. De nuevo, no es aislado, sino que las comunidades y estas personas son parte del sistema y debemos de estar contemplando y estudiando de esa manera para poder garantizar que el beneficio se mantenga en el largo plazo. En las tres comunidades se combinan cultura, tradición, ciencia y tecnología para mejorar el conocimiento. Como científicos podemos llegar a estas regiones, pero debemos de entender esa relación única que tienen las distintas, no solo los grupos, sino las mujeres, los hombres, los niños, para poder saber qué debemos de cuidar, qué debemos de monitorear y cuáles son esos valores comunitarios, por así decirlo. Ya estoy segura que esa no es la palabra o el término correcto, pero cómo como científicos podemos garantizar que estas comunidades puedan seguir gozando de todo lo que ellos históricamente han aprovechado de los manglares, ya sea directa o indirectamente. Y como lo mencionaba, ¿no? Este intercambio de conocimiento y el acceso a la información que es crucial para poder tomar decisiones que nos garanticen ese beneficio, ¿no? De nuevo, yo como a lo mejor alguien que puede estar viviendo en la Ciudad de México, como turista también se valora, ¿no? Lo que un bosque de manglar está ofreciendo. También hay un beneficio más allá del perímetro de ese ecosistema.
pero si no empezamos a compartir esta información técnica o cultural o simplemente las historias, se vuelve muy difícil el poder crear proyectos o el poder crear una visión en donde realmente estemos generando o garantizando el bienestar de todas estas personas que tienen esta relación o que se identifican como una comunidad o como una familia o como una persona que depende del manglar y es parte del manglar. Entonces, para concluir y agilizar un poquito acá todo, obviamente como científicos nos hemos dedicado desde el inicio, en el 2008, a tratar de siempre garantizar la participación de comunidades en los proyectos de investigación. No solamente porque son quienes más conocen el ecosistema, van a conocer esos cambios, conocen los ritmos, conocen las interacciones que tienen las especies o un ecosistema con un ecosistema aledaño. Entonces, la ciencia debe de considerarse como parte de una comunidad, como parte de todo este proceso, en lugar de verse como algo externo que llega simplemente a generar información y por lo tanto eso es lo que se usa para tomar decisiones. Reconocer, y se hablaba un poquito esto en las presentaciones también de ayer y anteriores, ¿no? El impacto del cambio climático no se materializa a la misma velocidad siempre, y todo depende de la amenaza o del peligro que estamos detectando, es como los vamos a estar viendo, los vamos a identificar. Y eso también se vuelve relevante porque dependiendo de la amenaza va a ser el impacto o el efecto que la comunidad va a empezar a sentir en líneas de tiempo distintas, ¿no? No es lo mismo deforestar, un cambio que sucede de un momento a otro, a, por ejemplo, modificar o hacer un dragado en un canal o en una bahía en donde tarde que temprano vamos a ver cómo hay cambios hidrológicos en la parte que le afecta al manglar, ¿no? Cuando desarrollamos el perímetro tierra adentro, alrededor de un manglar, la eliminación del aporte de sedimentos, lo cual me va a afectar en cómo va a crecer o si va a disminuir el ecosistema. Y así cada uno de las distintas amenazas, ¿no? Y bueno, como les decía, es muy importante considerar las escalas de tiempo, porque no es lo mismo el impacto que va a detectar o va a asumir un pescador, por ejemplo, que vive de algún recurso o de una pesquería que depende, de una especie que depende del manglar, a, por ejemplo, una persona que se dedica al turismo y se vio perdido cierta área de manglar, ¿no? Entonces, debemos de siempre tener eso en mente. Depende del grupo que aprovecha lo que se está aprovechando, vamos a ver los impactos distintos y en el tiempo, ¿no? Obviamente debemos continuar el trabajo para poder enfrentar estos retos y que existen y que vamos a estar detectando en el futuro, ¿no? Uno de los grandes temas que empiezan a sonar es el tema del mercado de los bonos de carbono, la incertidumbre legal, lo económico, el beneficio potencial, cómo vamos a armar esa estructura para realmente garantizar que ahora ese servicio ecosistémico que estamos detectando como valiosísimo, realmente podamos materializarlo en un beneficio directo a todas estas comunidades que al final se están convirtiendo en guardianes de estos ecosistemas y que van a ser los que están los líderes de estos esfuerzos de conservación, de restauración, de investigación y demás. Y bueno, al final también el reconocer que la conservación, el aprovechamiento y el desarrollo no son excluyentes. El reto está en encontrar ese balance. ¿Qué necesitan las comunidades, las personas para poder seguir teniendo un nivel de vida con respetable, en donde estén gozando los beneficios que estos ecosistemas les están dando, pero al mismo tiempo como científicos adoptando esa responsabilidad que tenemos para poder ayudar
a generar la información necesaria que después facilite esa toma de decisiones y el diseño de estrategias de conservación, manejo y demás, para justo llegar a la meta, que es tener comunidades sanas y obviamente comunidades exitosas. Entonces, con eso, no me queda nada más que dar las gracias de nuevo por la invitación y les dejo mi contacto por si tienen alguna pregunta, pero como quiera ahorita tendríamos la sesión de preguntas y respuestas, tengo entendido. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Catalina López, por esta presentación en la que hicimos este Zoom a el programa marino del Golfo de California en términos de la adaptación basada en comunidades y este zoom a este sistema socioecológico importantísimo que es el manglar en particular. Traté yo de hacer como algún resumen, pero las conclusiones fueron súper, eso, o sea, sintéticas y resumieron los mensajes clave que dio usted, maestra Catalina. Entonces, solo igual quiero enfatizar algunos puntos. La cuestión de la importancia de contar con información oportuna, relevante para la toma de decisiones es la mejor defensa ante el cambio climático. Entonces, el valor de la información y del conocimiento creo que fue transversal durante su presentación. Toda la parte de fortalecer el conocimiento colectivo, es decir, esta interacción entre comunidad, científicos y gobierno, es la clave. También los últimos mensajes, considerar las escalas de tiempo, es algo que creo que no es un mensaje tan claro, digamos, pero tenemos que irlo introduciendo de manera más firme y concreta. El impacto del cambio climático no es a la misma velocidad y eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Esta parte de que hay mucho que no conocemos también es muy relevante, esta incertidumbre, cómo lidiar con la incertidumbre. La balanza entre conservación y aprovechamiento y la importancia de la colaboración. Y finalmente este tema súper relevante en el que también participa la CONAFOR respecto de los bonos o mercados de carbono y su incertidumbre legal, económica y cuáles serían los beneficios potenciales y esto debe de clarificarse. Es solo comentar que la CONAFOR participa en iniciativas que promueven la integridad ambiental y social de los mercados voluntarios de carbono y también se nos hace una línea de actuación de política pública súper clave en términos de la mitigación en particular, ¿no? Del cambio climático. Muchas gracias, maestra Catalina, por esta presentación